Hola, hola a todos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer saludarles de esta manera. Creo que es la primera vez que vamos a estar trabajando de esta forma, pero bueno, vamos a iniciar con pie derecho. El día de hoy vamos a analizar lo que es el tema de factorización, lo que es el factor común como primer caso. Antes de comenzar a trabajar lo que es factor común, vamos a analizar un poquito el concepto de factor común. Ustedes imagínense lo siguiente. De pronto ustedes tienen dos canastos, dos cestos, donde nosotros tenemos frutas. En el primero, pues nos vamos a encontrar con un canasto. En el canasto número uno lo vamos a nombrar acá y acá tendríamos el canasto número dos. El primer canastito tendríamos una manzanita. Esta es una manzana, la que se encuentra justamente por acá. Esta sería una manzana. Este sería una piña. Luego nosotros tenemos acá una naranja y en el otro canasto dos, perdón, tenemos una naranja y tenemos dos piñas. Entonces, acá claramente tenemos una fruta en común. Tenemos lo que es la piña. Pero en un cesto tenemos solo una piña y en el otro tenemos dos piñas. Pero si nosotros quisiéramos extraer la misma cantidad de frutas comunes en cada cesto, solo podríamos extraer una piña de cada cesto. No podríamos extraer dos piñas, solo podemos extraer una piña de cada cesto, porque tenemos que extraer el mismo número de piñas o el mismo número de frutas comunes en cada canasto. Recuerden, teníamos una piña acá, otra piña acá, es decir, dos en el canasto 2 y una en el canasto uno. Pero al extraerlo, solo podemos extraer uno porque tratamos de tomar la misma cantidad de frutas comunes en cada uno de los canastos. Y es lo que ocurre en el factor común. Veamos el primer ejemplo. Veamos el ejemplo número uno. Acá nos piden obtener el factor común de qué ejercicio, del siguiente, que sería 4x al cuadrado menos 5x al cubo menos 3x a la cuarta. Para resolver este tipo de ejercicios, lo que nosotros tenemos que hacer de primero es analizar si de pronto nosotros tenemos primero un número que sea diferente de uno, que pueda dividir a cada uno de los números que tenemos presentes en la expresión, que sería, por ejemplo, 4, 5 y 3, y un número diferente de uno que pueda dividir a 4 y 5 y 3 no existe, porque 2 sí puede dividir, por ejemplo, a 4, pero 2 no puede dividir a 5, porque 5 dentro de 2 me da 2,5, entonces no se puede. Al igual 3 dividido entre 2 me da 1,5. No se puede obtener números decimales, tienen que ser números enteros. Por lo tanto, si no tenemos ningún número que divida a los tres números, a los tres coeficientes numéricos que tenemos, entonces nos los saltamos y pasaríamos a analizar las partes literales. Por partes literales hago referencia a lo que son las letras. Y acá nosotros analizamos. Acá yo tengo X y acá también tengo X y acá también tengo X, es decir, tengo X en las tres expresiones, lo que me indica que tengo como factor común a la letra X. Entonces ya sé que mi factor común es la letra X, es lo que tengo en común en en los tres términos. Ahora ya sé cuál es mi factor común. Pero si analizamos, en uno tenemos exponente 2, en otro tenemos exponente 3 y en otro tenemos exponente 4. Entonces, ¿cuál tomamos de todos? En este caso, nosotros tenemos que fijarnos en el exponente menor. Recuerden, sería el número pequeño que está sobre la letra y tenemos que analizar cada uno de ellos y obtener cuál es el menor. En este caso, el menor sería 2 porque 2 es menor que 3 y 2 sería menor que 4. Por lo tanto, mi factor común sería x al cuadrado. Repito, para obtener el factor común, analizo si tengo un número que pueda dividir al resto de los números de los coeficientes numéricos que tengo. Hablamos de 4, 5 y 3 y como no existe, nos saltamos, pasamos a la parte de los coeficientes numéricos y analizamos si de pronto nosotros tenemos lo que es un número que
una letra común entre los términos, eh, entre las partes literales. Si tenemos una letra que es común en cada uno de los términos, como es en este caso X y X, entonces lo que hacemos es tomar esa letra que es común en todos y analizamos cuál es el exponente menor y el exponente menor se vuelve el exponente de nuestro factor común. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, una vez identificado el factor común, ahora procedemos a extraer, como lo hicimos en la piña o en el cesto de las piñas o de las frutas, en el ejemplo que mencionábamos acá arribita, nosotros necesitamos extraer ese factor común. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a dividir todo lo que son números y letras dentro del factor común. Recuerden, si solo tengo una letra, la letra va acompañado por uno que no se anota, pero ahí está. Entonces comenzamos con los números. 4 dividido dentro de uno me da 4, por lo tanto anoto por acá 4. X al cuadrado dividido entre X al cuadrado. Lo que ocurre acá, recuerden que cuando nosotros estamos dividiendo em, términos algebraicos, como en este caso X al cuadrado dividido entre X al cuadrado, cuando se está dividiendo la misma letra, los exponentes se restan. Recuerden, sería x al cuadrado, que sería perdón, x al cuadrado dividido entre x al cuadrado sería x elevado a la 2 menos 2, porque recuerden, tomo el exponente del numerador y lo anoto de primero, luego menos el exponente del denominador, que sería 2. Y en este caso yo obtendría x elevado a la 0. Pero recuerden, cualquier número, cualquier letra elevado a la 0 siempre me da 1. Por lo tanto, acá arribita ya no anotamos 1, solo anotamos 4. ¿Por qué? Porque 4 por 1 me daría 4, entonces no es necesario. Avanzamos. Menos 5 dividido entre de 1 me da menos 5. X al cubo dividido dentro de x al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Cuando ya el exponente es mayor, lo que podemos hacer es lo siguiente: restar este exponente que es 3 menos el exponente que tengo acá, que sería 3 menos 2, me daría 1. Por lo tanto, solo anoto x y el 1 lo omito porque el exponente 1 no se anota, recuerden. Avanzamos. Menos 3 dividido dentro de 1 nos daría menos 3. X a la cuarta dividido dentro de x al cuadrado, acá recuerden, sería 4 menos 2 nos daría 2. Entonces acá sería x al cuadrado. Y este sería el resultado final de nuestro primer ejemplo. Ahora procedemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos menos 5x a la cuarta y al cuadrado más 10xy al cubo más 15xy a la cuarta. Entonces recuerden, cuando tenemos un factor o una expresión y nos piden factorizarlo por medio del factor común, lo que hacemos es lo siguiente. Primero comenzamos con los coeficientes numéricos, que serían los números. Acá nosotros tendríamos 5, 10 y además 15. Esos serían nuestros coeficientes numéricos. Y ahora analizamos un número que pueda dividir a 5, a 10 y a 15 exactamente, pues sería en este caso 5. Y ese sería prácticamente eh, parte de nuestro factor común, porque 5 dividido entre de 5 me da 1. 5 dividido perdón, 10 dividido entre de 5 me da 2. Y también 15 dividido dentro de 5 me da 3. Profe, ¿de dónde está obteniendo los números que está anotando en el numerador? Es de los coeficientes numéricos. 5 dividido dentro de 5 me da 1. 10, pues es de este 10. 10 dividido dentro de 5 me da 2. Y al igual 15, acá, 15 dividido dentro de 5 me da 3. Entonces, ahí yo ya sé de que el 5 es un número que puede dividir exactamente a todos los coeficientes numéricos. Entonces, este sería parte de nuestro factor común. Ahora vamos con las letras. Si analizamos, acá tenemos X, Y, XY y en todas tenemos XY. Entonces lo que hacemos es copiar la letra XY, que es una letra que aparece en todos los términos algebraicos que tengo en la expresión,
Y luego procedo a analizar cuál es el exponente menor que tiene cada letra, porque eso es lo que nosotros indicábamos. Por ejemplo, si vamos con x, tenemos x a la cuarta acá, x elevado a la uno y x elevado a la uno. Por lo tanto, acá x elevado a la uno es el exponente menor. Entonces, acá diría x elevado a la uno. Pero recuerden, el exponente uno no se anota. Vamos con lo que es el exponente de las y. Tenemos y al cuadrado, y al cubo, y a la cuarta. El menor sería y al cuadrado. Y nuestro factor común llevaría y al cuadrado. Y luego procedemos a extraer el factor común, como lo hicimos hace un momento, y procedemos a dividir toda la expresión. Entonces comenzamos, recuerden, comenzamos con lo que es el coeficiente numérico, que en este caso sería menos 5. Menos 5 dividido entre 5, recuerden, menos dividido entre más, me da menos. 5 dividido entre 5 me da 1, pero cuando nos da 1, como en la división de coeficientes, no lo anotamos por el momento, esperamos por si aparece una letra, entonces ya no va a ser necesario anotar ese uno, porque recuerden, uno por cualquier número o cualquier letra da el mismo número o en la misma letra, entonces no es necesario anotarlo por el momento. Vamos ahora con x a la cuarta. X a la cuarta dividido entre x, ahí sí se puede. Recuerden, cuando es la misma letra, lo que hacemos es restar. 4 menos uno nos da 3, entonces anotamos acá x elevado a la 3. Vamos con y. Y al cuadrado dividido entre y al cuadrado, recuerden, 2 menos 2 nos da 0 y y elevado a la 0 nos da 1. Pero recuerden, no es necesario anotarlo porque 1 por x al cubo nos va a dar x al cubo, entonces no es necesario anotarlo. Seguimos acá. Más 10 dividido entre 5 me daría más 2. Entonces anotamos acá más 2. X dividido dentro de x, recuerden, los exponentes se restan. 1 menos 1 nos da 0. X a la 0 es 1, entonces no lo anotamos. Y al cubo dividido entre y al cuadrado, restamos exponentes. 3 menos 2 nos da 1, entonces anotamos y. Y recuerden, el exponente 1 no lo anotamos. Y pasamos al siguiente término. 15 dividido dentro de 5 nos da 3. Entonces acá, como es positivo, anotamos acá más 3. Y vamos con x. X dividido dentro de x, recuerden qué sucede. Cuando es el mismo exponente, se resta 1 menos 1 nos da 0. Y cualquier número, cualquier letra elevada a 0 nos da 1. Pero recuerden, no hay que anotarlo por acá. ¿Por qué? Porque al final cualquier número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Por lo tanto, no es necesario anotarlo. Y a la cuarta dividido entre y al cuadrado, restamos exponentes. 4 menos 2 nos da 2, es decir, acá sería y elevado al cuadrado. Y este sería el resultado de nuestra factorización en este ejemplo número 2. Entonces ahora dejamos ya como tarea lo que es resolver los siguientes ejercicios del libro del precálculo de Stewart, cálculo, resolver los ejercicios de la página 34, los ejercicios 64, 66 y 68. Esos tres ejercicios hay que resolverlos. Entonces quedamos pendientes ahí con cualquier duda. Espero que se haya comprendido lo que es el tema de factor común. Se estará revisando los mismos ejercicios y ahora es momento de que ustedes practiquen un poquito y me vayan comentando cómo les pareció lo que son nuestros ejemplos y el tema y la explicación del mismo. Yo me paso a despedir, espero que tengan una excelente tarde y que les vaya bien resolviendo los ejercicios. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.